Y si el momento más peligroso de tu vida espiritual no fuera la juventud, sino los últimos años antes de ver a Dios cara a cara. Hay una batalla que muchos no perciben, pero que arde con más intensidad cuando las canas coronan la cabeza y las fuerzas comienzan a debilitarse. No es una lucha del cuerpo, sino del alma. Mientras el mundo aplaude la jubilación, el infierno celebra la distracción. Porque Satanás no se retira cuando tú lo haces. Y si en la vejez no estás alerta, podrías perder en un instante lo que forjaste durante toda una vida. La ancianidad no es un alto para el guerrero, es la última línea de combate. Lo que decidas y vivas en esta etapa puede marcar tu eternidad. La vejez no es un simple descanso en el camino, es el tramo final de la carrera. Y en ese último trayecto el enemigo no descansa, porque sabe que un alma que ha caminado con Dios durante décadas es una amenaza eterna para su reino. La palabra no describe la vejez como un tiempo de retiro espiritual, sino como una etapa de mayor sabiduría, discernimiento y responsabilidad delante del trono de Dios. Moisés tenía 80 años cuando oyó la voz del Señor en la zarza ardiente. Ana, la profetisa, ya anciana, reconoció al Mesías en el templo. Abraham recibió la promesa de ser padre de naciones cuando la lógica humana decía que todo estaba acabado. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Que la vejez no es licencia para descuidarse, ni permiso para bajar la guardia, ni un llamado a vivir de recuerdos de antiguas victorias. Es precisamente en la ancianidad donde el corazón es probado con mayor sutileza, donde la tentación se disfraza de comodidad y el enemigo usa la nostalgia para adormecer la fe. Si no estamos vigilantes, si no caminamos con un temor reverente, podríamos tropezar al final y perder lo que parecía asegurado. Dios no da por concluida su obra contigo cuando llegan las canas. Al contrario, quiere revelar su gloria en tu perseverancia. Este es el momento de estar más vigilante que nunca, porque cada paso cuenta. La corona de justicia no es para quienes comienzan bien, sino para quienes terminan fieles. El último tramo del camino cristiano no es terreno neutral, sino un campo minado. Y muchos, después de años de obediencia, tropiezan justo antes de cruzar la meta. ¿Por qué? Porque el enemigo reserva su ataque más sutil para la última estación. No es un golpe frontal y evidente como en la juventud, sino un ataque silencioso, disfrazado de comodidad, nostalgia, autosuficiencia y falsa paz. Cuando el cuerpo se agota y los días se acortan, el infierno perfecciona su estrategia. Satanás no se cansa. Si no logró destruir tu alma al principio, intentará robarte la corona al final. La escritura es clara sobre esto. En 2 Timoteo 4, 7-8, Pablo declara con firmeza: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Pablo no dijo: creí una vez o tuve un buen inicio. Dijo: guardé la fe hasta el final. Eso implica lucha, vigilancia y perseverancia. Cuanto más cerca estás de la eternidad, más fuertes soplan los vientos de distracción. El anciano que baja la guardia pensando que ya hizo suficiente para Dios se expone a un resbalón silencioso pero mortal. ¿Cuántos ancianos hoy son seducidos por el entretenimiento, por resentimientos del pasado o por el orgullo de lo que hicieron para el reino? ¿Cuántos caen en pasividad espiritual diciendo: ya oré bastante, ya prediqué bastante, ya cumplí mi parte? Esa es la voz del enemigo. Es la misma voz que susurró a Salomón en sus últimos años, cuando sus muchas mujeres desviaron su corazón hacia dioses ajenos. El mismo
Salomón, que edificó el templo lleno de la sabiduría de Dios, terminó su vida dividido entre ídolos. Y la Escritura dice: y el corazón de Salomón no fue perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Primera Reyes 11:4. Oh, cuán trágico es caer al final. Satanás no necesita atraparte con pecados escandalosos. Le basta con enfriar tu corazón, adormecer tu espíritu y llenarte de nostalgia por glorias pasadas o de quejas sin fin. Si logra apagar tu lámpara, aunque tengas 70 u 80 años, habrá ganado. Porque Dios no mide tu vida por la cantidad de años que viviste, sino por la fidelidad con la que terminaste. El adversario desea que cruces la meta sin fuego, sin fruto, sin clamor, pero el Señor busca hombres y mujeres como Moisés, que a los 120 años subió al monte con la vista clara y el corazón aún rendido a su voz. La vejez no apaga el llamado, lo fortalece. Hoy, más que nunca, cada palabra que pronuncias puede tocar a generaciones. Cada oración que elevas lleva el peso de la experiencia, la fuerza del quebranto y la unción de quien ha librado batallas. Pero si no cuidas tu alma, si no percibes la astucia del enemigo, puedes acabar siendo una advertencia en vez de un testimonio de gloria. Por eso, el Espíritu hoy te llama a pelear el último asalto con los ojos bien abiertos, las rodillas dobladas y la lámpara encendida. Existe un engaño que se ha infiltrado en el corazón de muchos creyentes mayores. Pensar que las canas les dan permiso para descansar en el alma. Pero la palabra no dice: bienaventurado el que comenzó bien, sino bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle siendo fiel. Mateo 24:46. No dice el que creyó, sino el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. La vida cristiana no conoce jubilación. No existe el retiro espiritual en el reino de Dios. No importa cuántos años tengas, si respiras, sigues en la batalla. Dormirse con canas es más fácil que hacerlo en la juventud, porque el cansancio del cuerpo, los años de lucha y la distancia de los días de fervor pueden adormecer el alma. Pero la palabra nos despierta. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. La vejez no es para dormir, sino para velar. Cuando las fuerzas se agotan, la dependencia de Dios debe aumentar. Cuando ya no puedes correr, es tiempo de clamar. Cuando las manos ya no pueden hacer tanto, tu voz en oración puede estremecer los cielos. El enemigo se complace en ver ancianos distraídos, llenos de televisión, recuerdos, quejas y rutina, pero sin lágrimas en el altar. Le alegra ver a quienes un día fueron fuego, pero ahora viven del humo del ayer. Sin embargo, Dios no te permitió vivir tantos años para terminar apagado. Quiere que seas como Simeón, quien lleno del Espíritu Santo reconoció al Mesías cuando otros no lo vieron. Lucas 2:25-30. Simeón no se durmió, velaba, esperaba, y su vejez no lo desconectó del cielo. Precisamente en su ancianidad vio lo que generaciones habían anhelado. ¿Dónde están los Simeones de esta generación? ¿Dónde están las mujeres como Ana, que a pesar de su avanzada edad no se apartaban del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día? Lucas 2:37. No eran recuerdos del pasado, sino centinelas del presente. Y si vives hoy es porque todavía formas parte del plan de Dios. Pero si te duermes, si te acomodas, si sustituyes la búsqueda por la rutina, corres el riesgo de terminar desconectado de lo que Dios está haciendo. El llamado del Espíritu es claro: no te duermas con canas,
no te entregues al letargo del alma. Hay generaciones que te observan, nietos que necesitan más que tus consejos. Necesitan tu fuego. Iglesias que requieren más que tus historias. Necesitan tu intercesión. El mundo no pide más ancianos cómodos, sino consagrados. No dejes que tu edad sea excusa para la pasividad. Que tus últimos días sean los más santos, los más puros, los más rendidos. El cielo aún te contempla y el infierno aún te teme. Toda una vida de fidelidad puede caer en un solo instante de descuido. El final del camino no es momento de aflojar la armadura, sino de ceñirla con más firmeza. Porque aunque puedas pensar que el mayor peligro ya quedó atrás, el infierno está preparando su trampa más fina y engañosa. La palabra de Dios está repleta de advertencias para aquellos que comenzaron con fervor, pero terminaron en derrota. Y no por falta de conocimiento, sino por haberse relajado en la última curva del sendero. Uno de los ejemplos más dolorosos es el del rey Uzías. Fue un joven que buscó a Dios con un corazón sincero, y mientras permaneció buscando al Señor, Él lo hizo prosperar. 2 Crónicas 26:5. Su nombre infundía respeto, su ejército se fortaleció, su fama se extendió, pero cuando alcanzó el poder, su corazón se llenó de orgullo hasta corromperse. Entró al templo para hacer lo que no le correspondía, y el juicio de Dios cayó sobre él con lepra. Terminó sus días en soledad, apartado y quebrantado, no porque el enemigo fuera más fuerte, sino porque él mismo dejó de velar. ¿Cuántas coronas se han perdido por un corazón que se adormece en la vejez? Muchos anhelan el honor de haber servido a Dios, pero ya no desean el sacrificio de seguirlo. Quieren ser recordados por lo que hicieron, pero no vivir la santidad que les dio fuerza. Sin embargo, el reino de Dios no se sostiene con glorias pasadas, sino con una obediencia viva y presente. El apóstol Juan, ya anciano, no se retiró. Fue exiliado a la isla de Patmos, y allí, en soledad y dolor, escuchó aquella voz como trompeta que le dijo: escribe lo que ves. Apocalipsis 1:11. La corona que Dios ofrece no es para quienes corrieron solo un tramo, sino para los que perseveran hasta alcanzarla. Primera carta a los Corintios 9:24. Para los que vencen hasta el último aliento, para los que no se rinden en la batalla final. El riesgo de relajarse en la vejez no siempre se ve afuera, se esconde adentro, en dejar la oración, en abandonar la vigilancia, en perder el llanto por las almas perdidas, en dejar de temblar ante su palabra. Es una ruina lenta, silenciosa, pero mortal. Como Sansón, que un día se levantó creyendo que todo seguía igual, sin saber que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Jueces 16:20. Ese es el clamor que debe sacudirnos. Hemos aflojado tanto en el Espíritu que ya no sentimos su presencia y aún así creemos que todo está bien. Dios no busca ancianos que solo acumulen recuerdos. Él busca guerreros que terminen de rodillas, llenos del Espíritu, impregnando el ambiente con su presencia. El premio no es para los que hicieron mucho en su juventud, sino para los que concluyen la carrera guardando la fe. El enemigo no necesita destruirte si logra distraerte. No tiene que derribarte si consigue que bajes los brazos. Pero hoy Dios te llama a mirar al cielo, donde espera la corona incorruptible para el que no se rinde, para el que no cambia la cruz por la comodidad, para el que valora más su alma que su descanso. Porque al final solo hay dos destinos: coronas o ruinas. La fe en la vejez revela más que palabras, revela raíces.
y en los últimos años se prueba si esas raíces han sido sembradas en la obediencia radical o en la comodidad del alma. La fe de un anciano no es solo un recuerdo de lo que creyó, sino la evidencia viva de en quién sigue confiando hoy. La Biblia nos muestra dos retratos opuestos, dos ancianos que caminaron bajo la misma promesa, pero terminaron en caminos distintos. Abraham, el padre de la fe, y Lot, el hombre de las decisiones cómodas. Abraham no fue perfecto, pero fue constante. Su fe no se apagó con el tiempo, sino que se fortaleció. Romanos 4, 19, 20 lo dice con claridad. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A sus 100 años aún creía, aún andaba por fe y no por vista. Y cuando Dios lo llamó a ofrecer a Isaac, después de haber recorrido tanto camino, todavía obedeció. La fe de Abraham no se endureció con los años. Se volvió más rendida, más humilde, más obediente. Pero Lot, oh Lot, su historia es la advertencia para el alma cansada que ha vivido cerca de los santos, pero con el corazón aferrado a Sodoma. Lot siguió a Abraham, vivió bajo su amparo, recibió bendición por estar junto a él. Pero cuando llegó el momento de decidir, él eligió el valle fértil, la ciudad cómoda, siguiendo la dirección de sus ojos y no la voz de Dios. Terminó en una ciudad condenada, rodeado de perversidad, y aún cuando los ángeles vinieron para salvarlo, dudó, se demoró y tuvo que ser sacado a la fuerza. Génesis 19, 16 dice: y deteniéndose él, los varones tomaron su mano y lo sacaron. ¡Lo sacaron! Un hombre mayor que Dios tuvo que empujar para apartarlo de la destrucción. Su esposa miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal, y él, en su vejez, acabó en una cueva, sin ciudad, sin honor, sin testimonio. La fe que no se afirma termina tibia, y la tibieza es abominable delante de Dios. Hoy hay muchos que, siendo ancianos en la fe, están ante esa encrucijada espiritual. ¿Seguirán confiando como Abraham, aunque el cuerpo ya no responda y los sueños parezcan inalcanzables? ¿O se rendirán al susurro de Sodoma, buscando calma en la cultura, silencio en la conciencia y tolerancia en el alma? Porque la verdadera fe no se retira, no se justifica, no se vende. La fe de Abraham levantaba altares, incluso cuando nadie lo veía. La de Lot, en cambio, se diluía con el ambiente, se justificaba por las circunstancias y acabó en ruina. Dios no se impresiona por lo que creíste hace 30 años. Él observa lo que tu fe está produciendo hoy. Mira si todavía edificas altares en medio del desierto, si sigues obedeciendo sin entender, si eres capaz de dejar el valle de Sodoma por la montaña del sacrificio, porque al final no será tu linaje espiritual ni tu historia lo que te sostenga, sino esa fe que arde en tu pecho cuando todo parece apagarse. Hay un envejecimiento más peligroso que el físico, el del alma. Porque mientras el cuerpo envejece y se arruga con los años, hay corazones que se marchitan por el conformismo, por la rutina, por haber dejado de esperar algo nuevo de parte de Dios. Y cuando el alma envejece antes que el cuerpo, la llama se apaga, el oído se cierra y el altar se convierte en polvo. Entonces el creyente deja de llorar, de ayunar, de interceder, de estremecerse ante la presencia del Señor. Vive de recuerdos, pero ya no vive en el fuego. La trampa del conformismo espiritual es sutil. No llega con estruendo, sino con frases suaves. Ya oraste bastante en tu vida. Ya hiciste lo suficiente. Ya no es tu tiempo. Así como el enemigo susurró al corazón de David:
cuando decidió quedarse en el palacio mientras sus soldados estaban en batalla. 2 Samuel 11:1. Fue allí, en la comodidad, en el descanso que Dios no había autorizado, donde cayó en pecado con Betsabé. David no pecó en medio de la batalla, sino cuando su alma se entregó al descanso equivocado. Esa es la señal de un alma envejecida antes de tiempo. Pierde el sentido de la guerra, deja de velar y empieza a justificarse. La Escritura dice en Hebreos 3:13: exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El endurecimiento no aparece de repente, es un proceso lento. El alma envejece cuando dejamos de oír la corrección del Espíritu, cuando el pecado pequeño ya no nos incomoda, cuando dejamos de llorar por aquello que antes nos hacía temblar. Ese envejecimiento no se ve en el rostro, se ve en la ausencia de pasión. ¿Dónde están los ancianos que aún tiemblan al oír la palabra? ¿Dónde están los hombres y mujeres de edad avanzada que todavía se estremecen con el nombre de Jesús? No basta con haber predicado en el pasado, ni con haber orado por los hijos en la juventud. El conformismo susurra: ya es suficiente, pero el Espíritu Santo dice: hasta el último aliento quiero tu corazón entero, porque la fe no es un evento, es una llama que hay que avivar cada día. Cuando el alma envejece antes que el cuerpo, se pierde el gozo en la presencia de Dios, la expectativa por el mañana y el hambre por más. La vida cristiana se convierte entonces en una serie de hábitos vacíos, liturgias sin lágrimas y palabras sin peso. Pero el Señor, con amor, reprende diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. No dijo que lo negaste, sino que lo dejaste. Y muchos han apagado la llama en su interior, aunque por fuera sigan entonando cánticos. Pero todavía hay oportunidad de volver, de decirle al Señor: Señor, enciende de nuevo lo que en mí ha muerto. Haz latir otra vez mi espíritu. No quiero estar muerto por dentro mientras mi cuerpo sigue respirando. Porque el conformismo no es señal de madurez espiritual, sino evidencia de una desconexión. Un alma que ha envejecido sin la presencia de Dios se convierte en terreno fértil para el enemigo. Pero un corazón rendido, aunque el cuerpo se debilite, puede estremecer los cielos con una sola oración. Dios no desperdicia ninguna estación de la vida, y mucho menos los últimos días. Mientras el mundo proclama que la vejez es tiempo de retirarse, de descansar, de vivir del pasado, el cielo anuncia que es tiempo de multiplicar el fruto, de derramar la sabiduría, de dejar una herencia espiritual que cruce las generaciones. Los años finales no son un cierre, son un depósito. Y lo que el Espíritu desea es que ese depósito esté colmado de gloria y no de quejas, lleno de fuego y no de cenizas, rebosante de clamor, plantados en la casa del Señor, floreciendo en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán llenos de vigor y verdor. No dice que solo existirán, sino que fructificarán, que tendrán vida, que seguirán sirviendo en el altar. Porque en el reino de Dios la vejez no es señal de desgaste, sino un símbolo de madurez espiritual. Es el momento en que todo lo que Dios ha sembrado en ti a lo largo de los años debe brotar con más fuerza, más claridad y más unción. Sin embargo, hoy muchos llegan a esa etapa con las manos vacías, no porque Dios no haya querido llenarlas, sino porque permitieron que la vida los distrajera, los lastimara o enfriara su fe. Hay hombres que gastaron su fuerza en el trabajo, pero nunca sembraron en el espíritu. Hay mujeres que cuidaron su hogar, pero descuidaron su alma. Y al llegar la vejez, descubren que su interior está reseco, que no hay fruto que ofrecer.
Pero Dios aún llama, Dios aún espera, porque hay un tesoro que solo puede entregarse en ese tiempo. El testimonio de una vida que termina rendida y no resentida, de una boca que aunque tiemble todavía alaba, de un corazón que aunque cansado aún arde por el cielo. El enemigo quiere convencerte de que ya no tienes nada que dar, que tus fuerzas no sirven, que tu voz ya no importa, pero eso es mentira, porque si todavía respiras es porque aún hay un propósito. ¿No fue Moisés llamado a los 80 años? ¿No fue Caleb quien dijo: aún estoy tan fuerte como el día que me envió Moisés? Dame pues este monte. Josué 14, 11, 12. Caleb no pidió un descanso, pidió una conquista, porque entendía que la fuerza que Dios da al anciano no es natural, es espiritual. La iglesia necesita ancianos que vuelvan a creer, a clamar, a edificar. Necesita abuelos que con su vida enseñen lo que la juventud todavía no entiende. Necesita voces temblorosas, pero llenas del Espíritu. No te calles, no te encierres, no te resignes. Los días postreros son días santos, días de multiplicación y no de reducción. Dios no te ve como alguien acabado, te ve como un cofre rebosante. Pero ese cofre debe abrirse, vaciarse y entregarse, porque el tesoro que llevas no es para guardarlo, sino para dejarlo como herencia eterna. Hay una batalla que no se libra con espadas ni con gritos, una guerra silenciosa pero feroz. Es la lucha que muchos ancianos enfrentan entre las paredes de su casa, en la oscuridad de su cuarto o en los pasillos vacíos de su alma. La guerra de la soledad. Más allá de lo que sienten las emociones humanas, hay una realidad espiritual que pocos se atreven a discernir. La soledad en la vejez se convierte en una puerta abierta para espíritus que merodean, que susurran, que manipulan y buscan entrar. La Biblia dice en Mateo 12, 43 a 45, que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vaga por lugares secos buscando descanso, y si no lo encuentra, regresa con otros 7 peores que él. Y si esos lugares secos son precisamente los corazones solitarios, olvidados, llenos de vacío, entonces la soledad no es solo ausencia de compañía, es ausencia de propósito, de fuego y de comunión con Dios. Y cuando ese espacio queda sin resguardo espiritual, los espíritus del ayer regresan. El resentimiento, el orgullo, la lujuria oculta, la desesperanza, la amargura, el espíritu de muerte, no se presentan con grilletes, sino con voces suaves, con recuerdos distorsionados, con mentiras envueltas en dulzura. Es en esa batalla silenciosa donde muchos bajan la guardia, dejan de clamar, dejan de velar, apagan la luz, y el adversario entra, no por violencia, sino por abandono. Porque la soledad sin la presencia de Dios se convierte en tierra fértil para la sombra. No fue en su aislamiento donde Elías anheló morir. No fue en su soledad donde Saúl terminó buscando a una adivina. El abandono físico es real, pero el abandono espiritual hiere más profundamente. El infierno se alegra cuando un anciano que antes fue voz de autoridad queda reducido a un eco apagado, silenciado por el peso de su propio vacío. Pero el Señor no abandona a los suyos. El Salmo 71:9 clama: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Esa súplica debe permanecer viva en los labios del justo, porque si hay soledad, el Espíritu Santo desea llenarla. Si hay silencio, Él anhela habitarlo. Pero es necesario cerrar las puertas del alma a los espíritus que acechan. Hay que reprender el susurro del rencor, discernir la mentira de la autocompasión, cortar de raíz las cadenas que buscan entrar por la herida del abandono.
Muchos en su vejez empiezan a entretener ideas y doctrinas que antes habrían rechazado. Abren la puerta a filosofías confusas, a corrientes emocionales, a una espiritualidad sin cruz, y todo nace del vacío de no tener quien los escuche, pero termina en la corrupción del alma. Esa es la guerra silenciosa, una contienda sin explosiones, pero con consecuencias eternas. Y solo quien se llena del Espíritu, quien busca la presencia en lo secreto, quien ora en su soledad como si estuviera rodeado de ángeles, podrá resistir al enemigo que no llega con gritos, sino con sombras. Una de las mentiras más peligrosas que el adversario ha sembrado en corazones envejecidos es esta: a tu edad ya no importa tanto, como si los años vividos fueran excusa para bajar el estándar de la santidad, como si la palabra no fuera clara. En el 1 Pedro 1, 15 a 16 se nos recuerda: así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No dice sed santos mientras tengas fuerzas, ni sed santos hasta la jubilación, sino en toda vuestra manera de vivir. La santidad no tiene fecha de caducidad, y cuanto más cerca estamos de la eternidad, más profunda debe ser nuestra pureza. La vejez puede tentar al alma a justificar lo que antes se habría confesado con lágrimas. Palabras que hieren, actitudes altivas, amarguras no resueltas, murmuración constante, impurezas ocultas en la mente o en la historia. ¿Y cuál es la excusa? Así soy, ya no tengo tiempo de cambiar, es que estoy viejo. Pero el Espíritu Santo no se apaga por la edad, y su llamado a la santidad no cesa con los años. A los ojos de Dios, el pecado no pierde peso cuando se comete en la tercera edad. Lo que cambia es que se vuelve más sutil. David cayó en su tiempo de reposo, cuando ya había alcanzado fama, victorias y años de servicio. Fue en su madurez, cuando debía ser ejemplo de rectitud, que su mirada cedió al deseo y su alma se rindió a una noche de pecado que marcó a toda una generación. ¿Y qué le dijo el profeta Natán? Tú eres ese hombre. 2 Samuel 12:7. Dios no lo excusó por su edad ni por su trayectoria. Le demandó arrepentimiento, quebranto y restauración, porque el Señor es justo y la vejez no anula la responsabilidad espiritual. Hoy vemos a muchos ancianos justificando rencores antiguos, pecados reincidentes, actitudes carnales. Hablan con dureza, actúan con soberbia, murmuran con libertad y se amparan en los años para no rendir cuentas. Cuando las piernas ya no corren, pero los pasos se dan con la sabiduría que Dios concede. Aún así, si el olfato espiritual se apaga, el alma se vuelve ciega y frágil. La palabra en Hebreos 5:14 nos recuerda que el alimento sólido es para los maduros, para aquellos que por la práctica han ejercitado sus sentidos para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y a qué sentido se refiere? A todos los sentidos espirituales. Pero el olfato, ese que detecta la corrupción antes de que sea visible, es indispensable. Cuando un siervo anciano de Dios pierde el discernimiento, se convierte en presa de palabras dulces, de doctrinas complacientes, de voces familiares, pero contaminadas. Y no son pocos los que confunden la honra con la tolerancia y la misericordia con la complicidad. Muchos ancianos hoy escuchan a supuestos profetas que jamás hablan de santidad. Dejan entrar en sus hogares mensajes suaves que mueven la emoción, pero que no confrontan el pecado. Llaman evolución a lo que en realidad es apostasía, porque perdieron el olfato, porque dejaron de aspirar el aroma del fuego santo en el altar y se acostumbraron al incienso falso de la religión vacía. Como los sacerdotes de Israel en los días de Malaquías, presentan ofrendas manchadas sin siquiera notarlo, no por maldad,
sino por desgaste, no por rebelión, sino por descuido. Cuando Isaac envejeció, su vista se oscureció, y con ella su discernimiento. Génesis 27 nos muestra cómo bendijo a Jacob creyendo que era Esaú. Palpó con las manos, escuchó con los oídos, pero su olfato fue engañado, y por falta de discernimiento pronunció palabras proféticas que marcaron generaciones. ¿Cuántos ancianos hoy están bendiciendo lo que no es de Dios? ¿Cuántos aprueban lo que el Señor nunca aprobaría? Porque ya no perciben el engaño, porque dejaron de temblar en oración antes de decidir, porque dejaron de consultar al Altísimo y se apoyan solo en la costumbre. Dios quiere levantar ancianos con un olfato fino, capaces de percibir la serpiente antes de que se mueva, de detectar el espíritu de mentira en la música, en las charlas, en los púlpitos disfrazados, que no se dejen arrastrar por las emociones, sino que respiren el ambiente del cielo. El discernimiento no es un lujo, es una alarma espiritual que te libra de la seducción de los últimos tiempos. Y si se pierde, el alma queda expuesta a lo impuro y termina adorando sin saber a quién. Por eso, el Espíritu nos urge: afina tu olfato, clama por discernimiento, suplica a Dios que te revele lo que está oculto. No toda bendición aparente viene del cielo, no toda palabra amable lleva unción. No todo incienso es adoración. Y tú, que has caminado tantos años con el Señor, no puedes permitirte perder la sensibilidad. Tu vejez fue creada para proteger, no para ser engañada, para alertar, no para dejarse seducir por lo falso. Examina, percibe, y si algo no tiene el aroma del cielo, no lo dejes entrar. Existe un peligro que acecha especialmente a quienes han andado mucho tiempo con Dios. No llega con violencia, sino disfrazado de nostalgia. Es la tentación de vivir del ayer, de reemplazar la revelación fresca de Dios con recuerdos antiguos, de alimentar el espíritu con lo que fue, en vez de con lo que Él está diciendo hoy. Cuando el recuerdo sustituye a la revelación, la vida espiritual se estanca, la fe deja de avanzar y el corazón corre el riesgo de endurecerse sin advertirlo. Las Escrituras están llenas de hombres y mujeres que caminaron íntimamente con Dios, que oyeron su voz, que vieron su gloria, pero también nos muestran cómo algunos, en su vejez, empezaron a vivir del eco de lo que un día Él dijo y dejaron de buscar lo que seguía hablando. Uno de los ejemplos más tristes es Elí, quien en su juventud fue un sacerdote fiel que escuchaba a Dios y servía en su presencia. Pero en sus últimos años el fuego de su altar se apagó. Sus ojos estaban velados, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. No reconoció la maldad en sus hijos, no escuchó la voz de Dios y permitió que el arca fuera arrebatada por los enemigos. En el 1 Samuel 3:1 encontramos una advertencia inquietante. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión frecuente. No era que Dios hubiera guardado silencio, sino que ya no había corazones dispuestos a oírle. Elí, anciano y habituado a lo sagrado, había perdido la sensibilidad a la gloria divina. Su caminar espiritual quedó anclado a los recuerdos del templo, pero sin recibir revelación fresca. La tragedia de muchos hoy es semejante. Recuerdan cómo oraban, cómo ayunaban, cómo predicaban, pero ya no lo practican. Hablan de lo que Dios hizo, pero no pueden testificar de lo que Dios está haciendo. Relatan lo que el Espíritu dijo hace 30 años, pero ya no tiemblan ante lo que Él habla en este momento. Recordar no es pecado, pero cuando el recuerdo reemplaza la búsqueda diaria, se convierte en una trampa. Jesús
No nos enseñó a orar, danos hoy el pan de ayer, sino danos hoy nuestro pan de cada día. Mateo 6:11. Porque el alma necesita alimento fresco, y la fe no vive de historias, sino de la presencia viva de Dios. Muchos veteranos en la fe han dejado de buscar, pensando que ya saben suficiente. Pero lo que aprendiste ayer no es suficiente para vencer al enemigo de hoy. Lo que comprendiste hace 20 años no basta para discernir las estrategias de Satanás en esta hora. ¿Acaso Moisés no era ya anciano cuando subió al monte para recibir la ley? ¿No fue Juan de edad avanzada cuando recibió la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos? Dios sigue hablando, Dios sigue revelando, pero Él no enciende su fuego en corazones nostálgicos, sino en corazones hambrientos. La nostalgia se convierte en enemiga de la fe viva, porque te hace desear lo que fue en vez de buscar lo que viene. Y quien vive del pasado corre el riesgo de convertirse en un monumento religioso, en lugar de permanecer como un instrumento de gloria. El enemigo desea que tu boca se llene de relatos antiguos para que tu alma no busque lo nuevo de Dios. Quiere que repitas palabras que antes ardían, pero que hoy ya no tienen vida. Quiere que enseñes doctrinas sin presencia y compartas sabiduría sin unción. Lo más peligroso es que puedes seguir hablando de Dios sin darte cuenta de que Él ya no está hablando contigo. Como Sansón, que se levantó pensando que aún tenía fuerza y no sabía que el espíritu se había apartado de él. Jueces 16:20. Muchas veces, en la vejez, la mayor tentación no es el pecado carnal, sino el estancamiento espiritual, el silencio voluntario, la sequedad aceptada, la práctica religiosa sin vida real. Es orar con los labios, pero no con el corazón, cantar con la voz, pero sin estremecerse por dentro. Todo comienza cuando dejamos de buscar revelación fresca y nos conformamos con los recuerdos. Es como comer pan endurecido y reseco, cuando Dios todavía quiere darte maná del cielo. ¿Cuántos hoy siguen viviendo del maná que cayó hace 40 años, pero que ya no desciende en su vida? Dios enfrenta esa actitud con una pregunta: ¿dónde estás? Génesis 3:9. No pregunta dónde estuviste ni qué hiciste antes, sino dónde estás ahora. Porque Él quiere hablar hoy, quiere manifestarse hoy. Pero el corazón que vive de recuerdos se vuelve sordo al susurro del cielo. Y la vida que un día fue poderosa puede convertirse en rutina si no se alimenta de su voz. Por eso el llamado es claro: no vivas del ayer. No repitas lo que ya no arde. No digas, ya lo he visto todo, cuando aún no has visto lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Todavía hay gloria por derramar, fuego por encender, lágrimas por sembrar. Y si tú, aunque seas anciano de edad pero vivo en el espíritu, decides regresar al altar, Dios volverá a hablar. Él honra a los que le buscan, no solo a los que le recuerdan, sino a quienes le anhelan con una santa desesperación. El profeta Joel declaró: vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2:28. No dice que contarán sueños antiguos, sino que soñarán, que recibirán visiones nuevas y que el cielo seguirá usando sus vidas como canales de revelación. Pero ese derramamiento no llega a quienes permanecen aferrados al pasado, sino a los que claman: Señor, háblame de nuevo, no permitas que viva de recuerdos, hazme vivir de tu revelación. Porque mientras algunos se conforman con rememorar, Dios quiere que tú declares su palabra. Mientras otros se apagan, Él quiere que tú irradies su luz. Y mientras unos mueren entre historias, tú puedes terminar la carrera envuelto en visiones. Visiones reservadas para los que aún esperan, aún tiemblan, aún prestan oído, aún viven encendidos por el fuego de la voz de Dios.
Mantener encendida la lámpara no es una alternativa, es una necesidad espiritual urgente. Los días oscuros no aparecen solamente en épocas de guerra, crisis o apostasía. También llegan con la vejez. Son días en los que el cuerpo se debilita, los amigos parten, el mundo se torna extraño y los recuerdos parecen más nítidos que las promesas. Sin embargo, en medio de esa neblina silenciosa, Dios sigue buscando una llama viva. La santidad no está reservada solo para los jóvenes, sino para todo aquel que respira. Mientras tengas aliento, el cielo espera fuego en tu lámpara. Jesús, con gran solemnidad, habló de las 10 vírgenes en Mateo 25. Todas tenían lámparas y todas salieron al encuentro del esposo, pero solo 5 tenían aceite suficiente para soportar la espera. Las otras, aunque religiosas, presentes y llenas de expectativas, quedaron afuera. ¿Y qué simboliza la lámpara? Tu testimonio. Y el aceite, esa santidad oculta, la unción que no se improvisa, la comunión que no se puede fingir. Las vírgenes insensatas no eran pecadoras descaradas. Un día brillaron, pero dejaron que su luz se extinguiera. Y cuando sonó el clamor, ahí viene el esposo, ya era demasiado tarde. Hoy muchos creyentes, especialmente en la vejez, han descuidado esa lámpara. Ya no la limpian con oración, no la llenan con lágrimas, no la protegen del soplo frío del mundo. Piensan que porque una vez brillaron, aún están listos. Pero el Señor no vendrá por historias pasadas, sino por fuego vivo. La santidad no es lo que fuiste, sino lo que eres hoy, en lo secreto, cuando nadie te observa. Si tu lámpara no arde, tu alma corre peligro, aunque tu memoria esté saturada de ministerio. David, en su vejez, oró: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando me falten las fuerzas, no me abandones. Salmo 71:9. Él sabía que los días oscuros no solo traen dolor físico, sino tentaciones nuevas. La amargura, el juicio sin compasión, la nostalgia que suplanta la fe, la crítica que roba el gozo, el deseo de morir sin terminar la carrera. Pero si la lámpara sigue encendida, la luz disipa toda sombra. Si el aceite sigue fluyendo, el alma se mantiene viva. La santidad en la vejez es aún más valiosa ante los ojos de Dios, porque ya no brota de la emoción, sino de la decisión. No depende de la fuerza física, sino de la firmeza del espíritu. Es la santidad de quien ha visto mucho, pero sigue creyendo; de quien ha perdido mucho, pero aún ama; de quien ha sufrido mucho, pero todavía perdona. Esa santidad rompe cadenas, resguarda generaciones y hace temblar al infierno. El diablo teme a un anciano que todavía ora de rodillas, que aún se humilla con lágrimas, que sigue bendiciendo con labios puros. El fuego del Espíritu no tiene fecha de caducidad, no se extingue con los años, se profundiza, no se borra con la vejez, se santifica. Pero para mantener encendida la lámpara es necesario velar, estar alerta y clamar como Ana en el templo, día y noche, porque cuando el mundo se apaga, el justo debe seguir brillando. Y la santidad en los días oscuros no solo guarda tu alma, sino que es antorcha que conduce a otros al rostro de Dios. A las puertas de la eternidad, cada pensamiento pesa, cada decisión resuena en el cielo, y cada actitud secreta se convierte en evidencia ante el trono de Dios. Y si hay algo que el Espíritu Santo está proclamando con una urgencia innegable en estos tiempos, sobre todo a aquellos que caminan ya al filo entre el tiempo y la eternidad, es esto: el juicio comienza en la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. No inicia con el mundo, ni con los que viven en impiedad, ni con quienes jamás conocieron la verdad. Empieza con quienes predicaron, con los que elevaron oraciones,
con los que entonaron alabanzas, con los que estuvieron en el templo, 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 con los que llevaban lámpara pero no tenían aceite. Cuando se está a un paso de la eternidad, las máscaras caen. El resplandor de los púlpitos no conmueve al cielo. Los años de asistencia a la iglesia no borran la ausencia de santidad. La edad no excusa el pecado tolerado. El juicio de Dios no se suaviza por la vejez. Al contrario, cuanto más cerca se está de la puerta de la eternidad, más minucioso es el examen. Porque el Padre espera que quien ha caminado tanto, quien ha escuchado tantos mensajes, quien ha superado tantas pruebas, posea un corazón más limpio, no más endurecido, más sensible, no más frío, más quebrantado, no más altivo, más tierno, no más indiferente. Hay quienes que siendo ancianos en la fe muestran apariencia de sabiduría, pero tienen el alma estancada.
que han dejado de pedir perdón pensando que ya no lo necesitan, que han dejado de confesar sus pecados creyendo que a su edad eso ya no importa. Pero el juicio de Dios no se mide por generaciones, sino por la verdad vivida. Y cuando esa verdad se ignora, el juicio se enciende. Jesús declaró en Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Y cuántos hoy, con años de evangelio y décadas en la iglesia, desprecian lo que saben? La cercanía de la eternidad debería provocar temblor, no nostalgia, arrepentimiento, no soberbia, reverencia, no apatía. Sin embargo, el enemigo ha sembrado una mentira peligrosa, que los últimos años son para descansar, no para velar, para recordar, no para rendirse, para disfrutar, no para santificarse. Así, muchos llegan al umbral de la eternidad con manos vacías, con cuentas pendientes, con perdones retenidos, con pecados escondidos bajo la alfombra del tiempo. Pero Dios no olvida, Él pesa, Él examina, Él sacude, porque te ama demasiado para dejarte cruzar la eternidad con un corazón engañado. La Escritura afirma con claridad en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No dice toda obra pública, ni toda obra de juventud. Dice toda obra, incluso la más pequeña, incluso la que nadie vio, incluso la que quisiste olvidar. El juicio de Dios es perfecto. No se deja impresionar por tus años de ministerio, ni se conmueve por tus cicatrices. Él no busca tus logros, busca tu fidelidad. Y si hay algo que el Espíritu está haciendo en esta generación de ancianos espirituales, es remover la tierra para que el juicio comience con amor, pero también con verdad. Dios no te juzga por lo que otros dicen de ti, sino por lo que Él sabe de ti. Y a un paso de la eternidad, no hay lugar para el juego, no hay tiempo para rencores ocultos, ni espacio para el orgullo religioso, ni justificación para no perdonar, para no pedir perdón, para no humillarse. Porque la eternidad no se obtiene por longevidad, sino por obediencia. Y muchos que empezaron bien están en riesgo de terminar mal, porque dejaron de examinar su corazón. Se acostumbraron a predicar sin vivir, a cantar sin temblar, a servir sin rendirse y a actuar como si la eternidad estuviera lejos, cuando en realidad está a una respiración de distancia. El testimonio de Moisés es poderoso. Un hombre que habló con Dios cara a cara, que presenció el mar abrirse ante sus ojos, que guió a todo un pueblo con la vara de la autoridad divina. Sin embargo, por un solo acto de desobediencia, por un impulso irreflexivo, por un instante de orgullo, se le negó la entrada a la tierra prometida. ¿Y cuántos hoy, después de toda una vida de caminar en la fe, están en riesgo de perder su herencia eterna por una raíz de amargura sin arrancar, por una dureza que nunca fue sanada, por un pecado que jamás confesaron? No es suficiente haber andado con Dios, es necesario partir de esta vida en obediencia. Jesús lo expresó claramente en Mateo 7, 22 a 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y yo les responderé: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. No se trataba de incrédulos, eran ministros, hombres y mujeres de fe, pero les faltó lo esencial: una relación genuina, una santidad sostenida, una rendición diaria. Y ese será el gran asombro del juicio, que muchos que creían estar preparados, en realidad no lo estaban. Al borde mismo de la eternidad, lo único que pesa es el estado de tu corazón.
no tu linaje espiritual, ni tus logros, ni tus títulos, ni tus recuerdos, sino si tu alma aún se estremece al oír la voz de Dios. Si todavía derramas lágrimas en la oración, si aún te duele el pecado, si te postras con reverencia. Porque Dios busca santos y no especialistas. Busca humildes y no veteranos altivos. Busca corazones quebrantados y no religiosos insensibles. Y a ti, que has recorrido tantos años de camino, el Espíritu te exhorta. Examina tu lámpara, revisa tu alma, clama al Señor que vuelva a purificarte. No termines tu vida con la lámpara apagada. No entres a la eternidad con manchas ocultas. No compares ante el trono con discursos vacíos. Preséntate con frutos dignos de arrepentimiento, porque el juicio comienza contigo, no porque Dios te rechace, sino porque te ama lo suficiente como para despertarte antes que sea tarde. Él te ha dado mucho, te ha instruido mucho, te ha perdonado mucho. Ahora desea verte terminar como comenzaste, con fuego en el alma y verdad en el corazón, al borde de la eternidad. Cada detalle cuenta.